Bienvenidos a nuestro devocional de este día. Muy buenos días, familia Senti. Dios les bendiga. Les saluda la misionera Gretel Esquivel, líder en la iglesia del Senti de Coronado. Desde aquí hoy les comparto nuestro devocional. Hoy hablaremos acerca del amor al prójimo. Y es que este es un tema que para nada puede ser tomado a la ligera. Es un tema que si en términos de aplicación hablamos, es todo un desafío. Y es todo un desafío porque es uno de los temas de suma importancia que nos enseña el Señor a través de su manual de vida. Amarás al prójimo como a ti mismo fue elegido por Dios para que el hombre lo respetara como un mandamiento, para que el hombre, en atención a la enseñanza del Señor, obedeciera y acatara esta instrucción. Cuando Jesús resumió los mandamientos, Él eligió mostrarnos el camino del amor. Y al mostrarnos ese camino del amor, eligió resumir en 2 puntos. El primero de ellos es, amarás a tu Dios. Y el segundo de ellos es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento, en el cual la comparación es amar al otro así como yo me amaría, nos lleva a hacer todo un análisis en donde uno de los ejemplos que podemos utilizar es si sabemos que alguien está levantando falso testimonio, si alguien nos está metiendo en problemas, si alguien está mintiendo acerca de nosotros, creo que reaccionaríamos defendiéndonos, nos ofenderíamos que alguien estuviera diciendo cosas de nosotros que no son verdad, que alguien estuviera mintiendo. Pero ¿qué pasa en cambio cuando en algunos momentos de debilidad hemos dejado que nuestra lengua sea libre y hemos decidido chismear, hemos decidido mentir, hemos decidido creer lo que escuchamos y luego lo hemos ido a repetir a otras personas y hemos hablado mal de otros? ¿Qué ha pasado en ese caso? Porque en ese caso, así como nos lo establece la palabra de Dios, es justamente la misma medida. La misma medida es no hacer lo que no queremos que hagan con nosotros a otros. No dañar a otros si nosotros no queremos ser dañados. No tener actitudes ni comportamientos con otros si es justamente lo que nosotros no queremos recibir. Y es por eso que quiero que me acompañen a lo que la palabra de Dios escribe y habla en relación con este tema. Quiero que escuchemos juntos lo que dice Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 32. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces hasta aquí la palabra de Dios nos señala con claridad cuál es el principal, el primordial, el primer mandamiento al que estamos siendo llamados. Y ese es a nuestro Dios, como ese uno solo que Él es, en donde con nuestras fuerzas, con nuestra alma, en nuestro pensar, sentir y decidir, estamos llamados ¿a qué? A amarle. Y el segundo mandamiento, según lo que nos comparte Marcos 31, es semejante al anterior. O sea, nos lleva también en la misma dirección, en la misma sintonía de amor. Y esa misma sintonía de amor es amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es primordial, son mayores, son más necesarios estos mandamientos que otros, porque estos mandamientos resumen, así como lo dice en Romanos 13, versículo al 8 al 10, resumen el resto. Veamos qué se escribe en la palabra de Dios en Romanos y nos aclara, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento
La ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Dios es amor y por eso el principal mandato se centra en su esencia, en lo que Él es, en lo que Él diseñó, en la razón por la cual hemos sido diseñados, el sello que usted y yo tenemos, que es amor. Y por eso completamente capacitados para poder amar al prójimo, aquellos que al amarlos experimentamos bendición, porque es agradable amar a aquellos que nos reciben y corresponden a ese amor. Pero también la palabra de Dios claramente nos señala en que debemos amar a aquellos que nos desafían. Aún la misma palabra nos instruye a amar a nuestros enemigos, porque no hay mérito en alguno en nosotros en amar a los que nos aman, porque nuestra esencia es amor. Negarnos a amar al prójimo es negarnos a amar a Dios, y negarnos a amar a Dios es negar a nuestra esencia, es negar lo que somos. Por eso es tan importante, porque más que una necesidad, más que una decisión, esto es un mandato, es un llamado a obedecer, es un llamado a descubrir el amor. Solo así descubriremos las profundidades del amor, cuando empezamos a colocar y a poner en práctica el amor hacia otras personas. Y en tiempo de COVID esto es algo muy importante. En estos tiempos donde todas nuestras acciones llegan a un nivel de impacto como creo que nunca antes quizás habíamos podido dimensionar. Hoy tú y yo representamos a más de 5 millones, que es el alcance que tenemos en este país de habitantes. Este país tiene un poco más de 5 millones de habitantes en la actualidad. Y tú y yo somos esos habitantes. Tú y yo somos quienes estamos llamados, porque hemos recibido de parte de Dios este mandato de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es importante ver que en las porciones bíblicas que hemos hoy leído, vemos cómo la palabra de Dios nos instruye en porciones claves. Romanos es un libro que es diseñado a nivel de doctrina para enseñar correctamente a una iglesia cuáles deben ser las bases, cuáles deben ser los correctivos que deben aplicarse, cuál debe ser el camino a seguir según lo que Dios mismo estableció para el bienestar de la iglesia. Mateo y Marcos, vemos como Marcos está en medio de un ambiente donde hay escribas, donde hay fariseos, donde hay personas que manejan la ley, donde hay personas que pueden conocer las escrituras, pero el conocimiento no es suficiente si no hay una disposición de corazón para que Dios trabaje en nosotros y podamos aplicar el amor. Nosotros no podemos simplemente decir que amamos. El amor no son solo palabras, el amor son acciones, el amor son actitudes, el amor es aceptar el desafío a pesar de. Y es el amor al cual Dios nos envió, el amor que Dios instituyó en nuestras vidas, porque es la manera que Él nos ama. Dios no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho antes por nosotros. Todo lo contrario, Él ha sido nuestro maestro aún en la forma en la que estamos llamados a amar. Y porque ha sido nuestro maestro y porque nos ha enseñado y nos dejó su enseñanza en las Escrituras, Él nos llama a que repliquemos ese mismo amor. No porque sea un amor imposible, todo lo contrario, es un amor posible. Es un amor que al final es el que va a romper con todas las barreras que nos vayamos encontrando generacionales, porque cada vez amar y el significado del amor se va perdiendo. Cada vez se devalúa más el amor verdadero, el verdadero significado del amor. Cada vez perdura menos en los corazones de las personas y cada vez es más fácil encontrar situaciones de conflicto, situaciones de crisis para justificar el no amar a otros. Pero eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a acoger en nuestro corazón y amar a aquellas personas porque es lo que Dios así desea. Y si nosotros en esta sintonía pudiéramos esforzarnos a poner nuestro corazón en manos de Dios, entenderíamos que debemos amar. Estamos llamados a amar y podemos amar porque así Dios lo desea, y eso debería ser suficiente y eso debería bastar, porque eso es la palabra de Dios, y el hacerlo implica no solamente que estamos haciendo obedientes, sino que en realidad estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Estamos en realidad dándole ese valor que la palabra debe tener en la vida de un hijo, porque la palabra de Dios es la última palabra
que debe estar en nosotros. Debe ser la palabra veraz, la palabra correcta, la palabra que nos instruye y corrija. Y el no hacer esto implica que nuestro corazón está siendo apartado está siendo apartado de Dios. Y creo que esto es un llamado en épocas de COVID a recordar qué es lo que Dios anhela de nosotros, qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque un llamado siempre nos va a implicar esforzarnos y el llamado de Dios siempre va a ser el amor. El llamado de Dios siempre va a ser hacer a un lado las diferencias. ¿Para qué? Para evitar tener que encontrarnos en situaciones de roces, de crisis, de problemas. Ese amor está en nuestro corazón para ser sembrado donde tú y yo estemos y a donde vayamos. ¿Cuáles son los lugares donde estamos llamados hoy a sembrar ese amor que Dios nos ha regalado? En nuestro hogar. Ese es nuestro lugar primordial en este momento. Que sembremos ese amor en nuestra casa, que aprovechemos la oportunidad de parte del Señor y así podamos apropiarnos de este desafío que estamos recibiendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es un mandamiento que resume muchos otros. Y con ese mismo peso y con esa misma seguridad, así en nuestro hogar, para fomentar ese amor, nos dispongamos a hacer de nuestras casas ese aposento para buscar a Dios en torno al amor. Reunámonos hoy, reunámonos en los restos de días que el Señor disponga en esta situación de COVID, de alerta, que vamos a estar más tiempo en casa, a fomentar, a poner en práctica, a reconciliarnos con este mandato y este principio del amor, pero hacerlo no solo de rodillas, pidiéndole al Señor ayúdame, sino que esa ayuda podamos llevarla a la práctica. Dios les bendiga muchísimo. Espero que este reto de recordar el desafío de amar, de recordar el mandamiento de amar, nos lleve a que después de esta temporada de COVID, usted y yo terminemos siendo personas más semejantes al amor de Cristo, más semejantes al carácter de Cristo. Dios les bendiga.